Hola a todos, ¿cómo están? Sean muy bienvenidos a una nueva reunión. ¿Qué les parece si empezamos a orar? Así hacemos unas alabanzas a nuestro Señor Jesús. Papá, te damos gracias por otro día más, Señor. Gracias porque tu presencia está aquí con nosotros, Jesús, en este hermoso día, mi Dios. Gracias porque podemos reunirnos virtualmente, Señor, para alabar, para bendecir tu nombre y también para escuchar de tu palabra, Señor. Tú tienes para cada uno de nosotros. Papá, te pido que tú seas exaltado sobre estas adoraciones, Señor, que realmente lleguen delante de tu presencia, Señor. Lo hacemos en espíritu y en verdad, Señor, reconociendo que tú eres todo para nosotros y que lo que nos más da alegría y gozo es estar en tu presencia, Señor. Gracias, amado Dios. En tu nombre oramos. Amén y amén. Ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a él alabaré, solo a él
Señor, en esta tarde. Queremos glorificarte con todo nuestro corazón, Padre. Queremos pedirte que nos hables a través de tu palabra, Señor, en esta noche. Bendice a cada hermano que está escuchando esta transmisión, Señor, que pueda llegar a cada corazón, Señor. Oramos por cada necesidad, Señor. Oramos por este país para que tú tengas misericordia, Señor, y pongas tu mano en la Argentina, Señor. Bendice cada petición, Señor, de cada uno de los que están necesitados, Señor. Cada uno de los que están pasando dolencias, enfermedades, Señor, los ponemos delante de ti, Señor. Te glorificamos en tu nombre, Dios. Amén y amén. Dios les bendiga, mis amados, en esta tarde-noche, agradecidos a Dios por un día más de vida que Él nos da. Y vemos día a día, minuto a minuto, su gracia sustentándonos. Es bueno que nos reunamos, es bueno que adoremos al Señor, es bueno que glorifiquemos a nuestro Padre Celestial, que dio su vida en la cruz del Calvario para rescatarnos. Es bueno que nos juntemos todos a poder decir gracias, Señor, por la salvación, por el perdón, por la libertad que tú nos has dado, recordando de dónde el Señor nos ha sacado y a dónde el Señor nos ha establecido. En esta tarde maravillosa que el Señor nos permite compartir una vez más las Sagradas Escrituras para poder así alcanzar la fe que viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Les invito a ustedes a que puedan tener su Biblia abierta y aún también un apuntador, una lapicera, para poder así tomar nota. Y en oración y en búsqueda de su presencia, haga usted un espacio para que pueda meditar sobre lo que en esta tarde, noche analizaremos. La bendita palabra de Dios nos insta a mirar el gran amor de Cristo y de sus bondades para con nosotros. Día a día, el Señor siempre nos llama a que reflexionemos. Dice así el Salmo 34 en el versículo 8, dice: gustad y ved cuán bueno es Jehová, y dichoso el hombre que confía en él. Podemos nosotros disfrutar de la bondad de Dios. Para disfrutar de la bondad de Dios necesitamos caminar con Él. Cada minuto, cada instante necesitamos ir conociendo más de su camino. Y lo conocemos a través de sus dichos, de sus palabras. Lo conocemos a través de sus mandamientos, que han sido explícitos para nosotros y están en pleno conocimiento. Entonces, cuando aprendemos a gustar, a confiar en Él, a buscarle de todo corazón, nuestros caminos son ordenados por el Señor. Y por eso entendemos que en todas las Sagradas Escrituras nos llama a nosotros felices, bienaventurados, ¿no? Aquellos que guardan, dice, sus testimonios y de todo corazón le buscan. Amados, somos llamados a meditar, somos llamados a considerar, somos llamados a regocijarnos en el Señor, somos llamados también a no olvidarnos de lo que el Señor ha hecho. Y cada palabra debemos evaluarla, buscar de cómo nosotros podemos mejorar en el andar en la verdad. Primero, debemos conocer la verdad. Y cuando conocemos a Jesús, Él dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Mire qué reflexión importante en esta noche para que meditemos sobre cómo estamos caminando. Caminamos en la verdad.
caminamos en la vida, caminamos en el camino, ¿no? Del cual no debemos desviarnos para aquellos que tenemos conocimiento del verdadero Dios. Y a todo esto, cada vez que nosotros meditemos en las Sagradas Escrituras, podemos encontrar nuestro corazón expuesto ante la palabra de Dios. Cuando practicamos la verdad en nosotros, nuestro corazón, antes estaba en otra sintonía sin Cristo, ahora posee nuevas bendiciones, porque se encuentra en sintonía con Dios. Antes estaba abocado a los placeres, a los deleites, sujeto a la carne y a las concupiscencias del mundo, pero ahora en el caminar, en el andar en la verdad, aprendemos a disfrutar, ¿no? Y aún también podemos decir que viajo, camino, en un camino seguro de transitar hacia adelante porque sigo la ruta indicada, sin desviarme, sin perderme de ese camino. Mis queridos hermanos, cuando nuestro corazón está entregado a andar en la verdad, viajamos y caminamos en las enseñanzas de Cristo. Por supuesto, la palabra nos enseña que cada minuto nosotros sigamos fielmente a los principios establecidos por Dios. Y allí en 2 de Juan, en el capítulo 1, en el versículo 4, dice Juan, ¿no? Dice: mucho yo me he regocijado porque he hallado que algunos de tus hijos andan en la verdad conforme al mandamiento que has recibido del Padre. Andar en la verdad, ¿no? Es andar en los mandamientos de Dios, andar sujetos a los principios de su voluntad, sujetándonos y siendo obediente a los mandamientos del Señor, a sus ordenanzas. Andar es aplicar fe y obediencia a la ley de Dios. David también decía, ¿no? Dice: cuánto yo deseo que mis caminos sean ordenados para poder guardar así tus estatutos. Él veía en sí mismo que sus caminos no eran rectos y por lo tanto no podía él andar en los caminos de Dios. Se avergonzaba aún también de su proceder. ¿Qué notaba o qué le faltaba? Había en él muchos errores, había muchas falencias que no le permitían acceder, por supuesto, a caminar en santidad, en entrega. Y él exclamaba en su corazón: Señor, dice, te alabaré con rectitud de corazón. ¿Cuándo? Cuando yo aprendiere tus justos juicios. Cada minuto que nosotros vivimos para con Dios, aprendemos que el conocimiento viene a nosotros para que mejoremos nuestra calidad de entrega y aún también de conocimiento del verdadero Dios. Debemos aprender, ¿no? Y aprender significa adquirir conocimiento por medio del estudio de la palabra, ¿no? Por medio de la experiencia aún también trazada en la vida. Por supuesto que no puedo andar en la verdad si yo no practico. O sea, el conocimiento es importante cuando yo lo coloco en la práctica, en el diario vivir. No podemos vivir solamente de teorías. Debemos colocar ese sentido a la práctica de las Escrituras. Al andar en la verdad, practico la verdad, ¿no? Entonces guardo el justo juicio. Vivo en justicia y estoy bajo los parámetros de la palabra de Dios, ¿no? La palabra de Dios, cuando la asimilamos a nosotros y la ponemos en práctica, la estudiamos, la practicamos, la palabra de Dios te vivifica,
la palabra de Dios te da sustento, la palabra de Dios corrige, la palabra de Dios te da entendimiento, la palabra de Dios guía aún también a aquel que está perdido, libera al cautivo, la palabra de Dios levanta, ¿no?, a aquel que está muerto espiritualmente. Miremos en esta tarde cómo actúa la poderosa palabra de Dios. La palabra de Dios actúa en nosotros por medio de la fe. Por medio de la fe alcanzamos las promesas de Dios. Al oír la palabra viene fe a nuestra vida. La palabra de Dios activa en nosotros el ámbito de que al creer nosotros podamos tener esa revelación y la inspiración de las Sagradas Escrituras viva en nosotros, de incorporarlas, de saber que somos nacidos de nuevo por la palabra, por el Espíritu de Dios que vivifica nuestro ser. Durante mucho tiempo se ha pensado de que simplemente es un hecho de que deba seguir una religión, una idea. Y muchos piensan que las religiones todos tienen el poder de cambiar, pero lo único que cambia al individuo, al ser humano, es la palabra de Dios. La palabra que transforma, la palabra que es direccionada por el Espíritu de Dios. Pero debemos accionar con fe, creyendo. La palabra de Dios es viva, es eficaz. La palabra de Dios realiza una acción divina en cada uno de nosotros. Vamos a dar lectura en esta noche en el libro de Números, en el capítulo 13. Números 13 dice así. Vamos a ver dentro de esta serie que hemos titulado Temperamentos controlados por el Espíritu Santo. Y como subtítulo yo le coloqué una fe pobre, una fe que no produce. Miraremos aquí en este texto del capítulo 13, en esta lectura a partir del versículo 1 hasta el versículo 3 y luego daremos otro espacio, otra lectura en el versículo 32. Perdón. Dice así la lectura de la palabra del Señor. Y dijo Jehová, habló a Moisés diciendo, envía a tus hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo, dice, te doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviarán un varón, cada uno príncipe entre ellos. Y Moisés los envió desde el desierto de Parán conforme a la palabra de Jehová, y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Leemos allí en el mismo capítulo 13, en el versículo 32, y dice así, y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ellas son hombres grandes de estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecimos a ellos, así le parecíamos a ellos. Vemos este acontecimiento de hombres que fueron enviados por Moisés a una misión. Dios le ordena a Moisés que preparara hombres, ¿no? Según lo que Dios le habla, le dice, ¿no? Lo establece para que vayan y vean, envía 3 hombres para reconocer la tierra de Canaán, ¿no? Debían observar cómo era la tierra, debían ver si la tierra era buena, si la tierra era mala,
el pueblo también que la habitaba, debían reconocer quiénes habitaban el lugar, cómo eran las gentes, si eran pocos, si eran muchos. Pero si la ciudad también aún estaba fortificada, cómo eran sus muros, cómo eran sus ciudades, cómo estaba preparada en toda su condición de ciudad. Y también Moisés les pide, en orden de Dios, que trajera una prueba, les pide una prueba, los frutos de la tierra, la uva y demás, la granada y los higos, ¿no? Pero debían ir en base a lo que había sido dicho, ¿no? Conforme a la palabra. Los envió Moisés a reconocer la tierra. Conforme a lo que Dios le había dicho, debían observar, espiar y aún también traer ese informe. Y en obediencia a este principio, ¿no? Luego de 40 días, volvieron en una segunda misión a recorrer la tierra. Los informes que leemos en el capítulo 13 fueron, en el primer concepto, una tierra que era especial, una tierra donde fluía la leche y la miel, donde la tierra, dice en el versículo 27, y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra de la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo, dice, que habita en aquella tierra es fuerte, las ciudades son muy grandes, fortificadas, y también vimos a los hijos de Anac. Amalec habita en el Negev, el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar a la ribera del Jordán. Así era la condición que informaron. El informe ahora es diferente. Los frutos son hermosos, la tierra es excelente, pero los habitantes que allí habitan son fuertes, y las ciudades muy fortificadas, muy grandes. Vimos allí a los hijos de Anac, que eran los gigantes. Ahora, de los informantes, que eran 12, 10 trajeron un informe que fue negativo, y solamente 2 fueron aquellos que pudieron establecer un informe que modificaba las circunstancias y de las cosas negativas, ¿no? Más bien impulsaron a otra dimensión. En el versículo 30 nosotros leemos que dice que entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. 10 espías faltos de fe que dijeron: nosotros, dice, no podremos, porque son más fuertes que nosotros. Josué y Caleb, aún Caleb en contra de todo el pueblo, ¿no? Establece y dice, los hizo callar. Dice: subamos, tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. ¿Qué diferenciaba a Caleb del resto de los demás, de los 10 espías, que todos fueron seleccionados, todos eran príncipes, que estaban de frente a una gran nación como el pueblo de Israel? Una pobre fe, un resultado pobre. Fe pobre, resultado pobre. Pregunta: ¿cómo podían saber lo que los gigantes pensaban de ellos? De seguro que no se acercaron
lo suficiente para preguntarles. Y aún tampoco no hicieron lo suficiente. Lo que sí hicieron más que otra cosa fue lo que a menudo nosotros hacemos: sacar conclusiones no basadas en la fe. Permítame decirle en esta noche que la Biblia nos enseña dos fuentes de fe que guían, ¿no? Dos fuentes que nos guían a la fe. La primera que encontramos es la fuente de la palabra de Dios. En la vida del creyente dijimos que esto produce fe. Produce fe. Produce fe, mi amado. La palabra de Dios en la vida del creyente que oye, produce fe. Romanos capítulo 10, vamos a dar lectura y acompáñenme por favor en la lectura. Romanos capítulo 10, versículo 17. Dice así el texto de la Biblia, Romanos capítulo 10, versículo 17. Así que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. ¿Qué es lo que escuchamos? ¿Qué es lo que escuchamos? Eso es importante. Si escuchamos la palabra de Dios, al oír la palabra de Dios, recuerde que le dije al inicio que Moisés los envió a la sola palabra que había recibido de Dios, los envió en esa orden, los envió a la sola palabra de Dios. Nosotros al oír esa palabra produce fe en nosotros, produce fe, creer en Él. Recuerde, la palabra de Dios es la vida de cada creyente, de cada creyente. La segunda fuente que produce y nos guía la fe es el Espíritu Santo, que no podemos dejar de lado, porque dentro de los frutos del Espíritu Santo se encuentra el don de fe, se encuentra la fe, ¿no? Es un fruto del Espíritu Santo. Muchas veces tenemos nuestro temperamento proclive, ¿no?, a las dudas, aún también a las indecisiones. Tenemos nuestro temperamento llevado al miedo, ¿no?, al temor. Pero nosotros, los hijos de Dios, podemos recurrir al Espíritu Santo. Y de por cierto, Él nos va a llenar. Cuando buscamos esa medida sobreabundante del Espíritu Santo, pidiéndole: Señor, lléname con tu Espíritu Santo, hace que nuestras emociones, nuestras acciones, incluyendo aún también la duda, el temor, la ansiedad, el miedo, ¿no?, sea controlado por el Espíritu Santo de Dios. Y de esa manera nosotros tenemos, cuando somos llenos del Espíritu Santo, nuestro corazón desborda por el amor por las cosas de Dios, y la palabra la incorporamos en nosotros. Y si esa palabra dijimos que produce fe, por lo tanto nuestro corazón va a estar lleno de fe. De fe. ¿De qué estamos llenos? ¿De los temores, de los miedos, de las informaciones que escuchamos? ¿De qué estamos llenos? ¿Estamos llenos de cosas que nos rodean, de lo que dice la gente? Mire, el ámbito del concepto de la naturaleza pecaminosa y el hombre natural, ¿no?, los hábitos que nosotros tenemos en nuestra naturaleza, continuamente van forjando eslabones de fortaleza, y muchas veces demanda de mucho tiempo para poder quitar esos eslabones. Cuando nosotros permitimos que se formen en nosotros argumentos
que continuamente están populando alrededor nuestro y que muchas veces dejamos que aniden sobre nuestra cabeza. Y cuando se forma un nido, el ave protege que ese nido no se destruya. Pero nosotros debemos cuidar de nuestro templo, de nuestro corazón, ¿no? Para que eso no suceda. Y para que eso no suceda, debemos darle el lugar a Dios, quien es aquel que nos da la victoria, ¿no? Por medio de Jesucristo, nuestro Señor, para poder vencer. Si le damos lugar, el diablo te destruye. Satanás te destruye. El hombre natural, aquel que no tiene en cuenta la fe, no vive bajo el concepto de la fe, puede decir, como dijeron estos 10 espías, que vinieron con su cabeza gacha abajo, ¿verdad? Nos comerán, nos derribarán. A nuestro parecer, nosotros nos vimos como que éramos langostas. Estos 10 espías tenían la fe de las langostas, pequeñas. El hombre natural, que no vive bajo el concepto de la fe, tiene este parámetro. Son mucho más grandes, son enormes, imposibles de derrotar. Son gigantes. El hombre de fe y la mujer de fe dice, vamos a conquistar ese terreno. Vamos a ese territorio. Ese territorio va a ser nuestro. Lo podemos hacer en el nombre de Jesús. Nosotros más adelante en la historia bíblica encontramos que los israelitas empezaron a levantar quejas, ¿no? Aun cuando Dios había hecho grandes proezas, comenzaron a gritar y a llorar. Y Moisés y Aarón, cuando escucharon de este acontecimiento, allí en el capítulo 14, dice así las Sagradas Escrituras, entonces toda la congregación gritó y dio voces y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Por qué nos ha traído Jehová a esta tierra? Para caer en espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa. ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y aún así queriendo determinar, levantar un jefe, un capitán para volver hacia atrás. Esta es la característica de un temperamento, de hombres y mujeres que no tienen un temperamento controlado por el Espíritu de Dios. Comienza aún también la queja, la murmuración, la lamentación. Miren, estaban a punto de ingresar en la tierra prometida que Dios les había preparado en la Canaán. Después de haber pasado un largo peregrinaje en el desierto, donde ellos también habían experimentado duros momentos, duros tratos en el desierto, al salir de Egipto, perseguidos, y aún por mano poderosa de Dios, vieron tantos milagros, tantos acontecimientos acerca de cómo Dios le daba provisión. Dios no los había abandonado ni un segundo, pero ellos estaban quejosos, ellos estaban murmurando, ellos levantaban lamentaciones y todo era en contra de Dios, todo era en contra de Dios. Y en un instante, ellos se olvidaron de la fidelidad de Dios. Los ojos del pueblo se volvieron más a las dificultades que hacia las promesas de Dios. Sintieron miedo. Sintieron miedo. ¿Y el miedo qué hace? El miedo paraliza. El miedo
es un sentimiento humano que es normal y es común. Pero cuando el miedo nos domina, nos paraliza. Cuando el miedo está en el centro de tu corazón, de tu vida misma, de tu mente, y toma todo tu cuerpo, te paraliza. Súmele a esto usted la inseguridad, súmele a esto la violencia, súmele a esto la inestabilidad. ¿Cuál será el resultado? Llegamos al punto que estamos en la misma condición que estos varones israelitas que gritaban dando voces con un lloro terrible, con quejas contra Moisés y contra Aarón, contra todos en una multitud, diciendo: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o allá en el desierto, ojalá muriéramos. ¿Por qué nos ha traído Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean como presa? ¿No nos sería mejor volver donde allí sí teníamos tiempo de prosperidad, tiempo de buenas comidas? Recordando lo anterior, debemos aprender, amados en Cristo, qué hacer. ¿Qué podemos hacer cuando nosotros sentimos miedo? Debemos aprender a controlar este sentimiento para que realmente no nos arruine la vida. Ahora, ¿de qué manera? Debemos recurrir al Señor, que tiene todo el poder en sus manos. Debemos recurrir a la fuente. ¿A quién iremos sino a Él? ¿En quién podemos nosotros buscar refugio sino en Él? Recordando aquello, siempre tener presente lo que Él hizo en nosotros, aquello que su Hijo Jesucristo y el Padre Dios ha hecho dando a su Hijo en la cruz para redimirnos, para salvarnos. Ya no estamos en condenación, esto que vivimos es pasajero. Amados en el Señor, debemos recurrir a Él teniendo dependencia absolutamente de Él. Debemos levantar nuestra gratitud del corazón alabándole a Dios. Aun cuando no veas la victoria, anticipadamente a la victoria, y aún también después de ella, debemos alabar al Señor. Pero si nos ponemos a quejarnos, si nos ponemos a llorar, si nos ponemos a murmurar, si nos sumamos a los comentarios de los demás, esto no es fe, no es fe. Convivimos en un mundo que va continuamente en una decadencia moral, en una decadencia espiritual. Todo el sistema apoya a estas condiciones. Pero si eres iglesia del Señor, debo y debemos levantarnos como así lo hizo Josué y Caleb, que tuvieron una visión diferente, una fe que fue diferente a los otros 10. Ellos dijeron: la tierra es buena, allí vamos a tener abundancia, allí vamos a tener el bien que necesitamos. Y quiero recordarle, dijo Caleb, quiero recordarles que Dios está con nosotros y Él es aquel que nos ama. Él nos va a ayudar a nosotros a entrar. Él nos va a dar esa tierra. Pero también Caleb le hizo una advertencia al pueblo. Dice: si ustedes se rebelan en contra de Dios, dice, lo importante es que ustedes no se rebelen en contra de Dios, ni tengan miedo. No tengan miedo de la gente que vive en ese territorio, porque será muy fácil vencerlos, porque ellos no tienen quien los cuide. Se lo estoy parafraseando. Ellos no tienen quien los cuide. Nosotros sí, en cambio, contamos
con la ayuda de Dios. ¿Quién está de tu lado? ¿Quién está a tu lado? ¿Es acaso el poderoso Dios, el poderoso de Israel? Él es aquel que transforma las cosas porque Él es quien te cuida. Dios está contigo, mi amado. Dios te ama con amor eterno e incondicional, el que promete, que ha dicho, no te dejaré y aún te desampararé. Siguiendo el relato de este pasaje, 10 fueron los espías que regresaron con frustraciones y miedo y no tuvieron en cuenta a Dios. 2 sí fueron los que informaron, aquellos que animaron al pueblo a no olvidarse de Dios, a no olvidarse lo que Dios había hecho por ellos. ¿Saben? Más adelante, si usted sigue el relato del capítulo 14, va a encontrar que los 10 espías que dieron mal informe y aún presentaron sus negativas, ¿no? Murieron. Porque fueron aquellos que impulsaron al pueblo de Dios a rebelarse en contra de Dios. Solo Josué y Caleb quedaron con vida. Déjeme decirle que cuando nosotros determinamos ir por la vereda contraria, siempre vamos a sufrir pérdidas. Siempre. Cuando no estamos con Dios y en obediencia a su palabra, vamos a sufrir pérdidas. Lo seguro para nosotros es caminar con y de la mano de Dios. Porque de esa manera nosotros contamos con su ayuda. Él nos cuida, Él nos protege. Contamos con todas las promesas del Señor. Contamos con su fidelidad. Contamos con su gran amor eterno que nos acompaña en nuestro vivir. Llevando este mensaje a la realidad de nuestros días, hoy vemos a nuestro alrededor personas que ven todo muy negro. Dicen, en acontecimiento de esta pandemia, común y diario vivir, esto vino para quedarse. ¿Qué vamos a hacer? Más inseguridad, más miedo. Muchos te dicen, cuidado, no me toques, no me visites, no te juntes, no te acerques. Y aún el eslogan que vemos a diario es, quédate en tu casa. Más depresión, más angustia, muchos más males que tienen que ver con lo psicosomático, muchos acontecimientos de enfermedades que no se dan a conocer, depresión, angustia por falta de trabajo, angustia por la reducción del ingreso económico. ¿Cuántas otras cosas que acontecen porque el sistema ha colapsado? ¿Cuántas otras cosas que van a venir aún más sobre el mundo entero, de lo cual ni vos ni yo naturalmente estamos preparados para afrontar? A esto le sumamos algunas personas que son de conceptos futuristas, que dicen, debemos reprogramarnos, ya no va a ser lo mismo. Algunos dicen, será un futuro difícil. Va a venir cosas difíciles de afrontar. A esto súmele también, la ciencia va en aumento. Debemos continuamente reinventarnos. Esta palabra es muy común en estos días. Debemos reinventarnos continuamente. Ya no funciona el comercio, podríamos decir, de concepto tradicional. Ahora tenemos que reinventar todos los ámbitos para poder sustentarnos y seguir en pie.
Hay un colapso mundial, la gente dice, viene un colapso mundial, hay un derrumbe económico. Existe muchas personas que vienen con preocupación y te preguntan y dicen, ¿cómo es que vamos a seguir vivos después de esta pandemia? Otros futuristas dicen, viene un acontecimiento de un nuevo orden mundial. Otros dicen, hay que tomar cursos acelerados. Nada podemos dejar de hacer. Y piensan y se proyectan y periodistas que hablan acerca de estudiantes que nunca irán a clases. Universitarios que nunca estarán en un aula con un profesor. Niños que estudiarán a distancia virtualmente. Todo se desarrollará bajo este aspecto y parece que aun cuando habla de un avance, trae detracción en muchos aspectos de nuestra sociedad. A nosotros como iglesia nos afecta el no poder congregarnos, el no estar juntos, el no estar adorando al Señor con nuestras manos levantadas, el no poder exaltar el nombre del Señor en la congregación de los santos. A nosotros los cristianos nos afecta el no poder abrazar a un hermano, decirle en forma personal, hermano, te quiero. Nos afecta en dimensiones extremas el no poder tener una consejería pastoral personalizada, el no estar apoyando aún también a una persona que ha fallecido, a sus familiares, el no estar presente en momentos importantes de la vida de un siervo, una sierva de Dios, una amada de Dios que haya sido fiel al Señor durante tanto tiempo y acompañar a los ancianos, enseñarle a los niños en las escuelas bíblicas, como de una forma lo hemos hecho hasta el día de hoy. Más de 120 días confinados donde parecería que todo se ha derrumbado. Pero para Dios esto no es ajeno. Déjeme decirle que aun cuando muchos de estos acontecimientos y dichos estén presentes en nuestra sociedad, Dios conoce. Amados, nosotros debemos saber que todo lo que acontece, todo es permitido por Dios. Los acontecimientos están profetizados para que se establezca, escuche, para que se establezca el nuevo orden mundial. Primeramente debe suceder un desastre mundial. Luego, el anticristo, que traerá paz y seguridad, y allí destrucción repentina. Pero sí nosotros tenemos que saber que la venida de Cristo, mis amados, está mucho más cerca. La venida de Cristo se acerca. Este mensaje que durante muchos años, aquellos que caminamos en fe, hemos recibido, pero hoy sabemos que está mucho más cerca el día de nuestra redención, del mismo día en que hemos creído. Para estos tiempos, los cristianos debemos estar en sujeción al Espíritu Santo, atentos al Espíritu Santo, con confianza en las promesas de Dios. Queridos, Él nos ha prometido una Canaán celestial. Él nos ha prometido una tierra nueva y un cielo nuevo. No podemos nosotros perder de vista lo eterno. No debemos nosotros perder de vista lo eterno. Recuerde usted que el Espíritu Santo es aquel que le ayuda, el que me ayuda y me guía, te guía. El Espíritu Santo es aquel que te vivifica.
El Espíritu Santo es aquel que transforma, cambia. El Espíritu Santo es aquel que redarguye. El Espíritu Santo en esta noche te vuelve a recordar, donde te encuentres, que, hermano y hermana, eres templo del Espíritu Santo. Pidámosles al Señor en esta noche que nos llene más y más de su presencia. Que el Señor nos llene más con esa llenura del Espíritu Santo. Que el Señor nos guíe más a estar en presencia de Él. Pidámosles al Señor que Él tome su lugar en nosotros, que modifique nuestro carácter, nuestro temperamento. Permitamos al Espíritu Santo ese lugar para que nosotros podamos vivir dejando ya todo ámbito de lo natural, porque lo natural te lleva al miedo, te lleva a retroceder, lo natural te lleva a lo que ya anticipadamente hablábamos acerca de las cuestiones de retractarte, de retroceder, perdón. No le des, amado, un espacio, no le des un lugar al miedo. Dale lugar al Espíritu de Dios que ministre. Dale lugar al Espíritu de Dios en tu vida para que seas lleno del Espíritu de Dios. Y si el Espíritu Santo llena tu corazón, todo tu cuerpo va a ser templo del Espíritu de Dios. Eres templo del Espíritu de Dios. Serás guiado por el amor de Cristo para glorificarle, aún en tiempo de dura prueba y de mucha necesidad. Te ruego en esta noche que tú puedas tener tu corazón y tu espíritu entregado y que puedas ser de esos hombres como Josué y Caleb, un hombre y una mujer como Josué y Caleb, que dijeron: esa tierra es buena, esa tierra es importante, tomaremos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Recuerda que Dios está contigo. No te pongas a llorar. No te pongas a ser quejoso. Levanta tu cabeza en el nombre del Señor. Si eres un hombre y una mujer de fe, levanta tu vista al cielo, como lo hizo Josué y Caleb, mirando y diciendo: podremos vencerlos. Podremos porque Dios está con nosotros. Podremos porque Dios nos ama. Podremos porque Dios nos cuida. Podremos porque Él está guiando nuestra vida. Créele a Dios, créele a la palabra, sujétate y llénate del Espíritu Santo, amado. Llenémonos del Espíritu Santo para andar en sus caminos. Padre, a través de esta administración en esta noche, queremos orar por aquellos que están debilitados, por aquellos que se encuentran en dura prueba. Queremos orar por aquellos que están siendo, Señor, paralizados por el miedo. Queremos orar, Padre, por aquellos que se sienten afligidos, con su ánimo destrozado. Señor, son tiempos difíciles, pero tú, Señor, no nos abandonas. Tu fidelidad es fidelidad eterna, Padre. Señor, siempre estarás a nuestro lado. Queremos levantarnos, Señor, como hombres y mujeres de fe, para creerte solo a ti. Habla a tus hijos, Señor, y que esta palabra pueda ser un sello marcado en sus corazones. Habla, Señor, a cada uno, Señor, de aquellos que están, Señor, ya sin ánimo. Levántalos, Señor. Levántalos.
aun cuando estos acontecimientos sucedan, sabemos que la seguridad que tenemos en Jesucristo es que Él nos da la victoria. Él nos ayuda ante las dificultades. Oramos, Padre, por si hay personas enfermas, si existen hermanos que sufren enfermedad. Extiende tu mano de poder donde se encuentran, trayendo sanidad por la llaga de Jesucristo. Aún también, Señor, por aquellos que están, Padre, con alguna que otra situación o siendo afectados aún también por esta pandemia del COVID-19. Toma control, Señor, en el nombre de Jesús. Pon tu mano de restauración y de sanidad por aquellos hermanos que no tienen, Señor, cómo, Señor, proseguir en su vida de fe, se han debilitado en su fe. Auméntale la fe, Señor. Auméntale la fe, para que sigan fieles a ti, perseverantes, aun cuando vengan tiempos mucho más difíciles. Padre, nuestra fe que esté asentada en la roca que es Jesucristo. Te adoramos, Señor, y te bendecimos, te alabamos, te damos el honor, la gloria, la majestad. Mueve, Señor, el Espíritu. Revélate, Señor, llena con tu Espíritu Santo los corazones, que puedan, Señor, buscarte de todo corazón. Señor, que los resultados sean el estar contigo, abrazados de ti, caminando en confianza hasta que tú nos vengas a buscar. Bendice a tu iglesia, Señor. Bendice a tu pueblo, donde se encuentren, Señor. Que tú los levantes, Señor, en el nombre de Jesús. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga.
bendiga y que tengan una hermosa